Me siento muy bendecido porque Dios es fiel, porque su amor permanece para siempre y porque Él dice que nos va a bendecir, porque Él dijo que su bendición está cercana a nosotros, no importando cuál sea nuestra condición ahorita, cercana o lejana. Dios siempre está pendiente de su pueblo, pendiente de mí, pendiente de ti, y eso para mí es un motivo de grande gozo, de grande alegría, porque el Padre me ve, porque Dios me ama y porque sé que no soy un desconocido para Él. Y entonces eso me bendice mucho y creo que va en pro de lo que quiero compartir en esta mañana. Dios ha estado hablando a mi vida de diferentes formas, de diferentes maneras. Él ha puesto en mi corazón el dejar de invertir en mi cuenta personal e invertir en su reino. Muchas de las cosas que a veces me preocupo mucho por qué es bueno, por la familia, por el trabajo, y entonces me dreno tanto ahí que de pronto me quedo sin fuerzas para la iglesia, me quedo sin fuerzas para servir, me quedo sin fuerzas para participar. Y entonces, de alguna forma, Dios ha estado trayendo palabras donde me dice dónde debo de sembrar, en dónde debo de plantar para que su fruto sea abundante, para que su fruto sea sólido, para que su fruto sea bueno. Entonces, en esta mañana le he titulado a este mensaje Fruto a su tiempo y lo que Jesús espera de mí. Entonces, yo creo que no hay nada más delicioso en esta vida que poder encontrar una fruta en su punto, un fruto delicioso. Yo no sé cuál es tu experiencia, pero a mí me gusta mucho el agua de limón. Y el agua de limón, no de sobrecitos, sino partiendo cada uno de los limoncitos y exprimirlos. Pero me he topado que muchos de esos limones a veces no están jugosos. A veces uno los parte y están secos, están sin jugo. Se ven por fuera buenos, inclusive ahí en el súper, en el mercado, de pronto estamos escogiendo. Yo no sé cómo lo hagan las mamás, cómo lo hagan los esposos, cómo lo hagan ustedes, pero de pronto tendemos a tocar el fruto, ¿no? Para saber si el fruto está bueno. Y aunque lo sentimos, de pronto nos llevamos alguna sorpresa a la hora de partirlo. Entonces, para mí, no hay nada mejor que encontrar una fruta en su punto, una fruta para lo que fue creada. Entonces, encontrar el jugo para hacer mi agua de limón, siempre deseo que esté bien, que no esté insípido, que esté listo. Entonces, yo no sé, quizás, no sé si a ti te gusten los tacos como a mí. Hay unos muy buenos ahí cerca de donde vivimos. Se llaman tacos Los Primos. No sé si lo han escuchado, ¿sí? Sí, bueno, esos taquitos a mí me encantan tanto porque son de bistec. Y entonces, perdónenme para aquellos que no desayunaron en esta mañana, pero me encantan mucho. Entonces, es el taquito con su bistec, con su salsita, con su cebolla. Y a mí me gusta ponerle de igual forma limón para que pueda ser sazonado y saber de lo más rico posible. Pero resulta que en alguno de ese suculento banquete que voy a comerme, de pronto hay limones secos. Y entonces ese le quita el sabor al taco. Ya no me sabe como yo lo esperaba. Ya no está tan rico como yo lo esperaba. Porque para mí el limón es importante. Y si no tengo limón, no es un taco rico. Entonces no sé si a ti te pasa lo mismo, pero quizás a las mamás, a los papás, a todos los que coman fruta, ¿cuál ha sido su experiencia de encontrar un fruto o una verdura que no sirve? ¿Cuál es su experiencia? ¿Se sienten felices? ¿Se sienten defraudados, verdad? Porque pagamos por algo
y de pronto está seco, está echado a perder. Y bueno, en esa experiencia quiero adentrarme en el tema, pero no sin antes pedirle a Edgardo que me ayude a leer el versículo que te pedí, Edgardo, por favor. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias por prestarme esta oportunidad para compartir con tu iglesia. Te ruego, Señor Jesús, que tú utilices mis palabras, que tú utilices lo que yo he preparado, Señor, para edificar a tu iglesia y que juntos podamos crecer en tu nombre, crecer en ti, para que podamos dar fruto y mucho fruto y en abundancia, Señor Jesús. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo. Amén. Entonces lo que nos dice la Biblia es que Jesús dice que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos y que si permanecemos en Él, llevamos poquito fruto, ¿verdad? Llevamos mucho fruto, solamente si permanecemos en Él, si nos anclamos a Él. Y ¿sabes qué? Jesús en esta tierra enfrentó la defraudación que pudimos encontrar tú y yo en cosas tan triviales como un limón sin jugo, como una verdura echada a perder, como algo que no servía. Jesús, al caminar en esta tierra, se encontró con un árbol que no tenía fruto, con un árbol que no cumplió su propósito ahí donde estaba plantado, con un árbol que dice la Biblia y que nos ha pasado a ti y a mí, que cuando, no me quiero adelantar, pero Alex, ayúdame por favor a leerla, por favor. Esto es Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Muy bien. Entendemos que Jesús, como lo decía, le pasó como a ti y a mí. Tenía hambre y entonces fue a buscar un árbol que veía a lo lejos y de pronto, con la esperanza, con la expectativa de poder encontrar algo en ella, no encontró absolutamente nada. Y entonces, como leemos en el pasaje, Jesús tiene una frustración, Jesús tiene una reacción y entonces dice: nunca más vuelva a dar fruto de ti. Y entonces al día siguiente, o en ese mismo momento, como en algunos pasajes lo refieren, en ese momento la higuera se seca. ¿Y a qué voy con todo esto? Podemos pensar quizás que Jesús fue injusto o que Jesús reacciona airadamente, y entonces podemos justificar que si nosotros reaccionamos airadamente, entonces nos justificamos porque Jesús lo hizo así. Pero no quiero que perdamos de vista estos dos pasajes que acabamos de leer. La Biblia dice que separados de Jesús, de Dios, nada podemos hacer. Y hemos encontrado en este pasaje que Jesús busca fruto en un lugar donde debiera de haber fruto, pero no lo hay. Y entonces expresa una, digámoslo así, una maldición hacia la higuera por no cumplir su función. Hasta aquí vamos bien. Hasta aquí podemos pensar que Jesús pudiera ser injusto con la higuera, porque adicional a ello, en lo que había estado estudiando, no era tiempo de higos. Y entonces podemos pensar que Jesús estaba loco. Porque ¿cómo va a pedirle a la higuera higos cuando no había tiempo de higos? Me puse a investigar un poquito sobre las higueras. Y entonces
hay dos tipos de higueras. Las primeras pueden dar fruto 2 veces al año, y solo hay un tipo de higueras que da fruto 1 vez al año. Las que dan 2 frutos al año, estas empiezan a gestarse. Dice, las que pueden dar 2 cosechas en un año, la primera de las 2 cosechas empieza por las brevas, que eso significa que son las cosechas tempranas que se forman durante todo el invierno y maduran entre mayo y junio. La segunda cosecha es más tardía y suele ser también más abundante, y ahí vienen los auténticos higos que maduran durante el verano. Entonces, en el contexto de la historia quiero poner si leemos un poquito más atrás, resulta que Jesús viene de la entrada triunfal. Ustedes recuerdan aquella escena, ¿no? De la entrada triunfal. Está próximo a celebrarse la Pascua, que más o menos tendría que ser por ahí de abril, más o menos. Entonces, según la investigación que leí, dice que los frutos debieran estar maduros aproximadamente para mayo o junio aproximadamente. Sin embargo, quizás no era tiempo de higos, pero la higuera tenía que haber dado brote o tendría que haber dado señales de que algo estaba o que algo tenía esa higuera. Pero entonces aquí va la historia. Si nos regresamos un poquito atrás, resulta que Jesús viene de esta entrada triunfal, donde es una semana antes de la crucifixión. Y entonces dice la Biblia que Jesús, montado sobre un pollino, va del Monte de los Olivos hacia la puerta o hacia la entrada de Jerusalén, que es la puerta del templo. Ahí es donde la gente lo vitorea, la gente lo reconoce, la gente le dice Hosana en las alturas. Él es el que debía de venir. Y entonces la gente empieza a proclamar su nombre. Y Jesús, quizás aunque no lo necesite, deja que la gente lo haga, deja que la gente lo reconozca. Y entonces aparentemente todo ahí va muy bien. ¿Por qué? Porque Jesús vino para que pudiera ser reconocido lo que él estaba haciendo, su ministerio, y un grupo de personas lo estaba haciendo, lo estaba reconociendo. Pero dice que al llegar a la entrada de Jerusalén, en el templo de la ciudad, ¿qué había ahí? ¿Había qué? Exactamente. Había gente vendiendo afuera de la iglesia. Había gente que no le interesaba en lo absoluto lo que sucedía en el templo, sino más bien Jesús, al ver que la gente lo vitoreaba, que la gente estaba proclamando el Hijo del Dios, el Hijo del Rey, y entonces entra en el templo y se lleva una sorpresa, porque dice que empieza inmediatamente, había palomas, había animales, había cambistas, había muchas cosas, y entonces él nuevamente empieza como a volcar esas mesas y decir, mi casa mi casa no será llamada casa de ladrones, sino más bien para honrar el nombre de Dios. Y entonces en ese momento Jesús quiere encontrar algo en el templo, pero lo único que encuentra es la condición actual del pueblo de Israel. Y esa condición actual es que había una espiritualidad vacía. Predominaba el negocio, la falsedad, la hipocresía. El pueblo era sordo, era ciego, estaba lleno de apariencias. Imagínense cuando entra Jesús al templo, donde esperaba que mucho tiempo atrás en el tabernáculo, y que Salomón dedicó el templo, y que solamente ahí la presencia de Dios tenía que descender, y era algo tan sublime, era algo tan representativo para el pueblo de Dios, buscar a Dios. Y entonces estaba convertido en un tianguis afuera del templo. Estaba convertido en todo menos en templo. La gente buscaba el negocio, la gente buscaba las apariencias. Y entonces Jesús empieza nuevamente a tener una como reacción de frustración. Pero antes de llegar al templo hay un pasaje en Lucas que me encanta muchísimo. Lucas 19:41, si en tu casa lo quisieras leer. Dice que cuando Jesús estaba montado en el pollino,
o ve de cerca Jerusalén, la ve a lo lejos, dice que Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén y le dijo, déjenme abrirlo y leerle la reacción de Jesús. Dice Lucas 19:41. Dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella y dijo, cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Entonces de antemano Jesús ya sabía lo que iba a encontrar en el templo y él tiene una aflicción en su corazón porque él dice, cómo quisiera que tú pudieras reconocer lo que puede traerte paz, lo que puede traerte reposo, lo que puede traerte salvación. Pero qué duro en las palabras de nuestro maestro decir, pero hoy tus ojos están cegados, hoy tus ojos no puedes ver. Y eso mismo encontró en el templo, eso mismo encontró él. Y entonces ha de haber sido un golpe bastante duro, es una realidad que ninguno de nosotros quisiéramos vivir, porque si nosotros de pronto nos enfurecemos o nos agüitamos o nos frustramos cuando quizás nuestros hijos no van por el camino que nosotros queremos, o cuando el trabajo no va por el camino que nosotros deseamos, o cuando la iglesia no va por donde Dios quiere que vaya, entonces hay una frustración, hay una tristeza, hay un desánimo en nuestro corazón. Ahora te invito a que puedas reflexionar en cómo se sentía el Señor Jesús. La gente lo iba a glorificar, la gente lo iba a vitorear, pero antes de recibir todas esas alabanzas, Jesús medita y ve al pueblo y dice, imagínense a nuestro maestro llorar por la ciudad que no puede reconocerle, por aquella ciudad que sus ojos están velados, por aquel pueblo que por más que le mandó profetas, reyes, jueces, señales, no pudo reaccionar, no pudo conocer, dice más adelante, el tiempo de tu visitación. Y eso me hace reflexionar bastante, porque si yo quiero un fruto al tiempo, si yo quiero cumplir el propósito por el cual yo he sido creado, necesito madurar, que yo como fruto pueda madurar y estar dispuesto a que cuando Jesús entre por esa puerta pueda encontrar en mí algo más que solamente obras vacías, sino una fe genuina, un fruto que pueda impactar. Entonces al día siguiente es cuando sucede todo esto de la higuera. Es cuando ya tiene lo que ha acontecido, lo que sucedió Jesús, lo que encontró Jesús en el pueblo. Y como ustedes saben, Jesús tiene que hablar a su pueblo por parábolas, incluso a los más cercanos, porque a veces no entendían lo que estaba sucediendo. Entonces, a la mañana siguiente dice la Biblia que Jesús se levanta, tiene hambre y ve a la higuera a lo lejos, un árbol frondoso, un árbol lleno de vida, un árbol verde. Y entonces la primera reacción natural es, esa higuera debe de tener algo. En esa higuera podemos encontrar algo que se puede preparar en el momento, que puede nutrir la cuestión física del hambre. Pero entonces al ver Jesús y acercarse a la higuera, les explica con esto a sus discípulos qué era lo que no encontró en el pueblo de Israel. Entonces no encontró fruto, la encontró vacía. La encontró sin espiritualidad, la encontró con una religiosidad sin lo más importante que es Dios. Y entonces ahí los discípulos se quedan maravillados y dicen, pero ¿por qué suceden estas cosas? Pero entonces lo que Jesús estaba haciendo, él, como lo dicen en las redes sociales, Jesús con sus discípulos hizo un live en este momento. Vio la higuera y entonces agarró y dijo, este es el momento de enseñarle a mi pueblo lo que yo esperaba de Jerusalén, del pueblo de Israel. Y resulta que no hay nada más que follaje bonito, adorno de la tierra, porque no servía para otra cosa, solamente para dar sombra. Y entonces eso puede acontecernos a ti y a mí. ¿Qué pasaría si Jesús, el día de hoy, que está en este lugar,
Pero si físicamente lo viéramos y entonces se acercara a ti y te dijera, quiero encontrar fruto, dame de lo que tú tienes, ¿qué le darías tú a Jesús? ¿Encontraría fruto en tu vida el día de hoy? Si encuentra fruto en tu vida el día de hoy, ¿ese fruto es apetecible? ¿Ese fruto es delicioso, es jugoso, está en óptimas condiciones para comer? ¿O cuál es el fruto que Jesús encontraría hoy día en ti? Y no lo digo para condenación. David lo dijo muy bien. Nosotros somos pecadores profesionales. Y no nos debemos de avergonzar, pero también esto no nos debe. Recuerden que la iglesia es este hospital que todos buscamos. Aquí buscamos sanidad, aquí no nos juzgamos, aquí solamente nos ayudamos. Aquí no vemos quién está en pecado para señalarle, no. Aquí lo que quiero decir es que no quiero traer condenación, no quiero que te sientas apagado, porque precisamente la palabra decía, no importa que no hayas plantado la semilla, Dios va a bendecir. Pero bueno, ya está la semilla, nosotros somos el árbol, ya estamos listos. Hemos venido a la iglesia por mucho tiempo, quizás desde pequeños, quizás algunos con tiempos más cortos en la iglesia. Alguien le recibió hace 2 años, hace 3 años, pero el árbol ya está listo. Entonces, si Jesús hoy te pregunta, dame el fruto que tú tienes, dame el fruto de tu vida, ¿qué le vas a dar a Jesús? ¿Cuál es el fruto que encontraría Jesús? ¿Un fruto insípido? ¿Un fruto inservible? ¿Un fruto echado a perder? ¿O un fruto delicioso, suculento, con ganas de repetir, con ganas de tomar más de lo que, porque está tan delicioso? Entonces esa es la reflexión que yo quisiera dejar en tu corazón el día de hoy. ¿Cómo está nuestro fruto? ¿Cuál es el fruto que nosotros podemos ofrecer a Jesús? Y puede ser un fruto de labios, la alabanza de nuestra boca. ¿Cómo le ofrecimos la alabanza a nuestro Dios el día de hoy? ¿Lo hicimos sin ganas? ¿Lo hicimos esperando que las chicas se equivocaran al cantar? ¿O nos conectamos con Él? ¿Cuál fue nuestra reacción el día de hoy? ¿Cómo nos presentamos? Porque si Dios nos quiere bendecir a pesar de que el árbol no está plantado, entonces yo tengo que hacer algo. Yo tengo una responsabilidad. Y esa responsabilidad es la que a nosotros y a ti y a mí nos ocupa el día de hoy. Es que yo necesito preparar mi árbol para que pueda dar fruto, y mucho fruto. En el tiempo de la pandemia, cuando lo único que se daban eran los bebés, ahí por el 2020, a mí me gustó, porque mi esposa y yo empecé a tomar en esta... que no podíamos hacer otra cosa, estábamos en casa nada más, y yo empecé a germinar semillitas de limón. Y entonces me emocionaba mucho porque empezaba a germinar las semillitas de limón, y me emocionaba tanto el brote que salía de una sola semillita. Y entonces yo decía, yo puedo estar listo, puedo tener muchos árboles de limones. Y entonces pusimos como 4, 5 arbolitos, se estaban levantando totalmente y se veían fuertes, se veían verdes, se veían bien. Y entonces dije, en cualquier momento yo dejo el trabajo y me dedico a vender limones, porque ya son 5. Entonces yo dije, ya son 5 árboles de limones. Y yo me quedé así de que, wow, ¿por qué tanto tiempo no descubrí esto antes? Y entonces los pusimos en una maceta, en una maceta, para que el árbol creciera, y les buscábamos el agüita y que los movíamos, porque todavía no lo podíamos plantar en tierra, y entonces los movíamos de un lado a otro donde el sol no les cayera tanto, donde estuvieran siempre hidratados. Pero resulta que esos árboles de limones, 3 años los tuvimos ahí y nunca me dio nada. Empezaba a brotar algo, la florecita se le caía, 1, 2 florecitas se caían, y yo decía, no puede ser, ¿por qué? Y a mí me gustaba mucho porque cuando voy a casa de mi suegro, él tiene limones sólidos, limones fuertes, limones que cada que voy me da como 2, 3 kilos, y son limones sin semillas. Y entonces, bien jugosos, nos duran bastante tiempo. Y entonces yo decía, le tengo que ganar a mi suegro. Yo le voy a ganar. Mi suegro tiene 3 árboles, yo voy a tener 5 árboles. Le dije, sí, pero resulta que estos árboles, con tanto gusto, con tanto dedicación, los germiné,
lo sembré, buscamos tierra, hicimos lo que teníamos y después del tiempo este limón no daba fruto, no daba fruto. Llegó el tiempo que tuvimos que movernos del lugar donde estábamos nosotros a otro punto para poder tener el trabajo y el lugar donde poder vivir. Y entonces dije, no, pues en ese lugar no voy a poder tener mis arbolitos de limones. Entonces me deshice de unos árboles, de todos los árboles de limones, y entonces se lo di hay un arbolito aquí a un hermano de la iglesia que se lo di, y entonces al día siguiente, a los 6 meses me dijo, hermano, ¿qué crees? Le digo, ¿qué pasó? Y dice, el limón ya está floreando como debe de ser. Le puse ahí su arreglito y entonces el limón ya está dando. Y yo dije por dentro, ¿por qué me deshice de todos los limones? No puede ser. ¿Por qué? Pero ese árbol tenía lo que yo no le había dado. Un lugar más seguro, nutrirlo, cuidarlo, todo eso. Y entonces, como aquellos limones y como aquella higuera, yo esperaba recibir limones. No sé si era el tiempo. Yo puedo identificarme con Jesús. A mí no me importa si tenían que tardar 5, 6, 7, 8 años en dar fruto. A mí no me importa. Yo desde el primer año yo quería recibir fruto de ese limón. Y cuando me dicen, ya está dando fruto, ya está floreando, a mí me dio envidia porque dije, yo no sirvo para plantar limones. Y entonces espero que aquel arbolito ya haya dado alguna cosecha buena, no lo sé, pero en algún momento tiene que dar alguna cosecha. Entonces, en esta expresión, en esta reflexión, en esta anécdota que te cuento, nuestro propósito aquí en la tierra, como Dios me ha estado hablando, es muchas veces nos ocupamos de las cosas tangibles, de las cosas que pueden darme felicidad aquí y ahora. Por ejemplo, si necesito para vestir, necesito cumplir en mi trabajo para que pueda obtener un recurso y ese recurso me pueda dar para comer, para vestir y todo eso. Y entonces en sí mismo la actividad no es mala, pero cuando yo me afano, cuando yo descuido y pongo todo mi esfuerzo, todo mi deseo en aquello que puede darme satisfacción momentánea y no invierto en su reino y no invierto en su iglesia y no invierto en ustedes, entonces soy un árbol estéril, un árbol que solamente sirve para dar sombra o a veces hasta ni eso. Entonces me encontré con esto de que nosotros necesitamos invertir en el reino de Dios. Y no hablo de una parte monetaria que también es buena, pero invertir en nuestra fuerza, en nuestro entendimiento, en lo que vale la pena, en lo eterno, no en en el heno, la paja, la hojarasca, todo ello que puede quemarse y que no produce provecho. Más bien invertir en los corazones de cada uno de ustedes, sembrando en ustedes para que pueda haber fruto y que yo pueda dar fruto. Y entonces dije, ¿cómo podemos dar fruto? ¿Cómo yo puedo ser, yo como Jaciel, puedo dar fruto a la iglesia? Entonces encontré, y quiero que vayas conmigo, 2 paralelismos, 2 pasajes muy similares. Uno se encuentra en el Salmo 1 y el otro se encuentra en Jeremías 17, 5 al 8. Estos pasajes los vamos a tener bien presentes porque nos van a decir cómo yo puedo llevar fruto, cómo yo puedo cumplir el propósito por el cual he sido formado. Jaciel tiene que cumplir el propósito por el cual está en esta tierra. Y no solamente es cumplir en el trabajo, cumplir en las obligaciones como padre, no, hay algo más por lo cual yo he sido formado y yo necesito avanzar en ese propósito antes de que Jesús me diga, en ti no hay fruto y yo me seque por dentro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si vas conmigo en el Salmo, si me ayudan a poner ahí porque no traje
la cita bíblica ahí, si me ayudan a poner Salmo 1, por favor, y si tú ahí en tu Biblia, en tu celular, puedes leer Salmo 1. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Ese es el primer versículo que quiero poner. Y si me ayudas con Jeremías 17, 5 y 6, por favor. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en un lugar desolado y no verá cuándo venga el bien. Habitará en pedregales, en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Aquí hay dos paralelismos que me gusta explicar, que ahorita te los voy a explicar. Pero antes me brinqué, discúlpame si te confundo, discúlpame si de pronto, porque a veces me emociono y trato de no sigo el guión a veces. Dice Juan 15:1, antes de estos dos pasajes: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Entonces, al encontrar que yo necesito estar en el Padre, que necesito estar en Dios para llevar mucho fruto, aquí habla de un trabajo que Dios hace en nuestra vida. Esto es lo que el primer paso es: reconocer quién es Dios, dónde está Dios y quién soy yo. En este caso de la historia, Jesús es el que va a labrar la tierra. Dios es el que va a labrar, Dios es el labrador, Jesús es la vid. Nosotros, tú y yo, somos las ramas. Y entonces dice que toda rama seca, o que toda rama que no tiene fruto, es cortada. Esto habla de aquellos que estamos en el camino, decimos, estamos como que entre azul y medias noches, dijeran por ahí. Entre que sí me meto al evangelio, entre que no me meto, entre que me llaman mis amigos y entre que voy para allá, de aquí para allá. Somos ramas que no tenemos fruto. Pero gracias a Dios que todos los que estamos aquí estamos convencidos de que Jesús pagó con su sangre. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros no estamos de un lado para otro. Entonces, lo que nosotros debemos de saber, que nosotros no somos ramas que ya cortaron, porque nosotros estamos en la vid. Pero eso sí, hay un trabajo que Dios tiene que hacer con nosotros y eso se llama podar, para que demos fruto, para que quitemos aquello que quita o que drena el árbol, que lastima el árbol y que impide el crecimiento de otro. Entonces, en Salmo 1, versículo 1 y en Jeremías 17, 5 y 6, nos habla de que necesitamos permanecer en la vid. O sea que hay una dicha en la obediencia y en la confianza en Dios. Dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anda en el consejo de los impíos. ¿Qué pasa si yo ando en el consejo de los impíos? Sucede lo que describe Jeremías, que como yo confío en el hombre, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, porque lo lleva porque hace de la carne su fortaleza y del Señor aparta su corazón. ¿Qué hacen nuestros amigos del mundo? Nos desvían de lo más importante de que es Dios. Y entonces aquí es donde quizás yo debo de poner el primer paso para empezar a preparar nuestro árbol para dar fruto. Es que tú y yo no debemos de movernos de la vid, debemos de permanecer en la vid. Y una vez permanecido en la vid, nosotros debemos de aprender a obedecer y confiar en que estamos en el camino correcto, en que no vamos a divagar de un lado para otro, sino vamos a ser dichosos. Y esta dicha, esta bendición habla de una obediencia genuina en el camino de Dios. Yo no voy a dejar que los malos me atrapen o me seduzcan
con lo bueno que puede ser el mundo, con el placer momentáneo, con las cosas pasajeras, pero que me pueden dar gusto, deseo para nutrir mis expectativas el día de hoy. Entonces yo sí quiero dar fruto, y el fruto que le agrada a Dios, yo tengo que aprender a obedecer desechando el camino de los impíos. Yo no quiero hacer del hombre o de los gustos o de este mundo mi fortaleza. Yo necesito confiar en Dios. Y entonces esto habla de un contraste entre lo que provoca la obediencia y el dejarse moldear por el mundo. Salmo 1 me dice que hay una dicha en obedecer. Jeremías me dice que hay una maldición, por decirlo así, si yo me dejo guiar por estas personas o por el camino que no produce fruto. Nuestro corazón, debemos de saber, nuestro corazón le pertenece a Cristo Jesús. Porque si nosotros ya estamos en la vid, es porque ya recibimos el precio grande, el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Entonces yo como su hijo, yo como parte de la vid o parte del árbol, yo no puedo darme el lujo de rechazar el sacrificio de Cristo en la vida. Yo no puedo dar ese lujo. Entonces yo me tengo que saber que soy hijo, y si soy hijo, debo de caminar en sus caminos. ¿Estás conmigo? Muy bien. Yo tengo que aprender como hijo también a confiar en que el amor de Dios es suficiente para mí y deleitarme en Él todo el tiempo. Ahora, identificar el camino no me hace crecer. Venir a la iglesia me ayuda, pero si yo no lo nutro con una relación en la semana con Dios, si yo no me preparo, entonces estoy en la iglesia, conozco de la fe, pero no hay un cambio en mi corazón, en mi vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi árbol, como aquel árbol de limones, pues si no está en la tierra, con suficiente tierra, con suficiente aditamento, con vitaminas y todo lo demás para producir fruto, entonces yo solamente estoy preparando una vida para que dé sombra, para que pueda servir de leña el árbol. No estoy preparando para que pueda dar fruto. Entonces, venir a la iglesia es bueno, pero si yo no lo nutro con algo más, como es su palabra, como es una relación con Él, como es una comunión con el Espíritu Santo, yo no puedo esperar que mi árbol vaya creciendo totalmente, o sea, como debe de ser saludable, sino más bien estará creciendo. Pero en ese crecer, pues ahí viene como las apariencias. Ahí de pronto mi árbol puede verse sano, saludable y todo lo demás, pero en unos cuantos años no me va a servir porque no invertí lo suficiente, no lo cuidé, no le puse vitaminas, no puse lo que él necesitaba para que fuera un árbol fuerte. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, ok, yo ya recibí a Dios en mi corazón, pero Jesús no solamente me dijo que yo le recibiera, sino que yo diera fruto. Jesús espera de mí un fruto bueno, apetecible, perfecto también, pero Jesús está esperando algo de mí y yo no puedo solamente darle hojas. A veces estos limones que yo planté tenían muchas espinas, y entonces a veces así crecemos con muchas espinas, que alguien se nos acerca y en vez de obtener algo, pues salimos hasta más lastimados, porque solamente hay pura espina que no produce otra cosa, sino solamente lastima. Entonces tu vida y mi vida tiene que ser reflejo de lo que Jesús hace todos los días en nuestro corazón. Entonces, si nosotros no estamos alimentando o cuidando nuestra vida personal o individual, quizás estemos por mucho tiempo en la iglesia solamente creciendo con follaje muy bonito, muy verde, pero no estamos llevando fruto. Entonces, por eso es importante que confiemos en lo que el Padre puede darnos. Por eso es importante que yo no añada más afanes de lo que Jesús ya pide de mí. Porque a veces los afanes pueden ser lo que yo te decía,
invertir en las cosas de este mundo, en las cosas que solamente me dan una satisfacción en el aquí y en el ahora, pero no estoy contando para el reino. Entonces, lo segundo que encontré, basado en Juan 15:1, es que, como lo decía, hay un proceso para ti y para mí, y este proceso no es el más amigable, no es el más deseable por todos. Es cuando viene la poda, es cuando necesita un trabajo de perfección, un trabajo de sanidad, un trabajo donde, si queremos crecer, necesitamos pasar por ello. Y esto se llama la poda. Hay los beneficios de ser podado, hay beneficios en ser podados. El que el árbol pueda ser podado, hay muchos beneficios. Definitivamente mejora la producción de los frutos. Y lo dice Juan. Dice: pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Entonces aquí habla de que ya tenemos un recorrer en nuestro caminar cristiano. Seguramente venimos, participamos en la oración, participamos en primeras impresiones, servimos en los maestros de escuela dominical, en cafetería, en la alabanza. Ya tenemos un fruto. Yo creo que aquí tú y yo nos encontramos. Y entonces, pero adicional a ello, para seguir creciendo, necesitamos pasar por las tijeras. Y esas tijeras deben de estar bien afiladas para cortar aquello que no sirve en mi vida, para cortar aquellas ramas que no están yendo en la dirección o que le están quitando esta producción al árbol. Son ramas secas, son ramas que de pronto no sirven también para nada y le quitan solamente lo bueno del árbol. Entonces, en esta poda nosotros podemos identificarlo, porque como somos pecadores profesionales, el venir a Cristo Jesús no significa que ya no vamos a pecar. Sin embargo, lo bueno es que tenemos abogado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre. Pero aquí, en este proceso, es donde las obras de la carne se hacen manifiestas. ¿Alguien conoce las obras de la carne? ¿Sí? No. Sí, se las voy a recordar. ¿Sí? Dicen las obras de la carne, que son en Gálatas 5:19 al 21. Dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien como inmoralidad, impureza, libertinaje, idolatría, brujería. Dijéramos aquí, nada de esto aplica a nosotros, pero lo que sigue, escúchenlo bien: odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Entonces, muchas de estas, cuando nosotros no permitimos que las tijeras afiladas de Dios corten aquellas cosas en nuestra vida que no van a producir fruto, entonces es cuando las obras de la carne se hacen manifiestas. Y entonces están descritas ahí para que tú y yo podamos vencerlas. Están descritas ahí para que tú y yo podamos sobresalir, pasar por este proceso de decir: Dios, me va a doler, pero córtale donde tengas que cortarle. Y yo recuerdo cuando mi suegro tenía sus árboles frutales, de pronto había momentos donde este árbol estaba totalmente sin ramas. Y uno puede pensar y decir: híjole, ya lo echó a perder. Pero a veces el árbol necesita ser podado totalmente para que los brotes nuevos sigan dando fruto, y un mejor fruto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer a través de Salmos capítulo 1, el versículo 2, y Jeremías 17:7 dice: en la ley del Señor se deleita de día y de noche. Y Jeremías dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Y es que cuando nosotros nos sometemos al proceso de la poda, voy a confiarte en todo lo que tú vas a hacer en mi vida, y no importa si me quedo pelón, ni modo. Necesitamos estar conscientes de que si Jesús va a trabajar en nosotros, tiene que quitar todo aquello que no va a servir ni para mí, porque este es el proceso de la poda, ni le sirve al árbol, ni sirve para que produzca frutos.
Entonces, cuando nosotros nos sometemos, porque habla de una obediencia, como lo decíamos al principio, una obediencia y una confianza, aquí también se manifiesta. Yo tengo que dejar que la palabra de Dios esto confronte mi alma, confronte mi corazón y me permita tener una aplicación, porque ya conozco la palabra, ya conozco lo que son las obras de la carne. Pero ¿qué tal el día de mañana yo en el trabajo tengo envidia por mi compañero? Tengo envidia por mi vecino, no lo sé. Entonces, ahí es donde en estas obras de la carne que se hacen manifiestas en nuestra vida, yo tengo que venir todos los días a su palabra y decir: Dios, ¿cómo me vas a podar el día de hoy? ¿Cómo me vas a arreglar? Me veo tan feo, dejé que las obras de la carne se manifestaran en mi vida y ahora hay puras espinas, puros cardos. ¿Cómo los vas a quitar de mí? Ni modo, me va a doler. O como un padre que a su hijo disciplina con su comportamiento inapropiado, le duele al padre más que al hijo disciplinarlo, pero es parte de un crecimiento, es parte de un desarrollo. Entonces yo necesito saber que la palabra de Dios va a hacer efecto en mi vida, que no solamente la lea ya sabiéndome las historias, sino que la lea con el único propósito de que ésta va a podar mi vida, me va a cambiar y me va a desarrollar para que pueda aprender a confiar más en Él. Al eliminarse las ramas muertas, estas son necesarias porque si no se eliminan hay daños propios y daños colaterales. Cuando tú no te has sometido al proceso de poda de nuestro Señor Jesús en tu vida, no solamente tu vida es afectada, sino todos los que están a tu alrededor van a ser afectados. Y si tú amas a los tuyos y te amas a ti mismo por el bien tuyo, por el bien de los tuyos, sométete a la poda de nuestro Señor Jesús. Que si algo sabemos de nuestro Señor Jesús es que Él es tierno, bondadoso, misericordioso. Entonces la poda nos va a doler, pero ¿sabes qué? No porque nos esté lastimando, sino porque nosotros no queremos dejar aquellas cosas que nos hieren, que nos lastiman. Y entonces nuestro amado Padre Celestial va a venir con esos brazos de amor, con esas manos tiernas, y va a agarrar la rama y va a decir: esto te va a doler, pero es por tu bien. Y entonces cuando nos sometemos a ello es que podemos estar más listos de dar fruto, de cumplir el propósito por el cual hemos sido formados, hemos sido creados. Y es que a veces vamos por la vida diciendo: yo no sé cuál es mi propósito, yo no sé para qué Dios me creó, yo creo que yo tuve que hacer una equivocación, yo creo que muchas cosas vienen a nuestro pensamiento. Pero la Biblia dice que ninguno de nosotros somos casualidad. Estamos aquí por un propósito, y ese propósito tiene que ser llevar fruto, y mucho fruto. Entonces, lo que hace falta de cada uno de nosotros es que podamos someternos al proceso de trabajo, de la poda. Como lo digo, no es algo sencillo, no es algo gustoso a nosotros, porque ¿a quién le van a quitar algo que le gusta? Nos aferramos a ello, pero necesitamos confiar en que fiel es Dios, que Él sabe lo que a mí me favorece, lo que a mí me hace bien, y entonces camino, confío, dejo que Él haga su parte y yo me encomiendo a sus manos. Y ahora sí, viene la parte número 3, el fruto, el tan anhelado fruto, el fruto que el Padre espera, el fruto que tú y yo necesitamos dar. Y esto es el resultado de un proceso. Esto no es de la noche a la mañana. Estos no son como los limones de Jaciel, que ya plantados al año ya quería que Jaciel, que los arbolitos dieran fruto. No. Esto es un proceso. Y cada uno de nosotros tiene procesos diferentes. Yo puedo tener un proceso. A lo mejor mi proceso es más largo, pero a lo mejor el de él es más rápido. Entonces, en este proceso, por eso somos árboles plantados.
junto a la corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, como dice el siguiente pasaje. Yo necesito ser esta clase de persona, como lo dice Jeremías. Yo necesito ser como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor, sus hojas siempre están verdes, en época de sequía no se angustia. ¿Y qué creen? Lo más importante, y nunca deja de dar fruto. ¿Qué tengo que hacer yo? Ser como este árbol que extiende sus raíces hasta lo más profundo para encontrar nutrientes, para encontrar agua viva. Cuando aquella mujer se le acercó al maestro y le dice, dame de beber. Entonces ustedes saben la historia, pero Jesús le dice, si tú bebieres de esta agua, no tendrás sed jamás. Y si tú y yo podemos tener la capacidad de extender nuestras raíces hasta el fondo para poder encontrar los nutrientes, para encontrar el agua de vida que Jesús preparó para mí, entonces yo podré ser este árbol que extiende sus raíces, que no le temo cuando llegue el calor, porque el calor es abrasador, porque el calor seca, porque el calor también afecta a las ramas, las hojas. Pero si este árbol está totalmente cimentado y sus raíces están firmes, entonces necesitamos ser esta clase de árboles que no le temen al tiempo de la sequía, ni al tiempo del calor, ni a la temporada de vida que estemos enfrentando. ¿Por qué? Porque somos árboles totalmente afianzados y nutridos, para que cuando venga la sequía, cuando nos levantemos sin fuerzas, cuando no queramos seguir adelante en el camino del Señor, nuestro árbol, nuestras raíces estén lo suficientemente sólidas y ancladas al árbol, a la raíz, a la corriente de agua viva, para que cuando yo pase estas temporadas, yo pueda estar sabiendo que mi hoja no va a caer, porque yo necesito saberme un árbol listo, dispuesto, afianzado, que siempre da mucho fruto. Y como dice el Salmo 3, como lo acabo de leer, como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, da su fruta y sus hojas jamás se marchitan, y todo cuanto hace prospera. Cuando nosotros entendemos el proceso de lo que conlleva una vida cristiana. La vida cristiana no es fácil, pero no entiendo por qué no es fácil. Simplemente lo cantábamos hace un ratito. Dios me rescató de algo que no me servía y entonces me trajo aguas de vida a la casa de mi Padre. Entonces no entiendo por qué no tiene que ser la vida cristiana fácil. Es que a veces añoramos tanto lo que hay afuera que lo que tengo en casa. Entonces nuestra vida cristiana no tiene que ser arrastrarnos la cobija y no hablo por las dificultades que enfrentemos, sino porque confiamos en aquel que todo lo puede, en que sus promesas se van a cumplir. Y entonces cuando yo estoy cimentado en ello, yo puedo ser este árbol que da mucho fruto, porque también es la voluntad del Padre. El mismo pasaje de Juan 15, 8 dice así: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Si Jesús hoy viene a ti y te hace varias preguntas, pero una de ellas te dice, ¿eres mi discípulo? Entonces, al ser discípulos de Jesús necesitamos llevar fruto. Ya no estamos preparando. Yo, como te decía hace ratito, puedes tener 5, 10, 15 años, 2 días, 3 meses de haber recibido a Cristo. Los más viejecitos en el Evangelio sabemos que estando en Cristo todo lo podemos, porque Él nos fortalece. Porque también hay obras en las cuales nosotros en este punto necesitamos reflejar el carácter de Cristo. Porque cuando hay
obras de la carne. Nosotros en Cristo Jesús necesitamos reflejar su carácter, que es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todo ello es el carácter de Cristo. Pero también podemos caminar en las obras que Jesús preparó de antemano para nosotros. Ahora, es decir, Jaciel, yo ya estoy obedeciendo al Padre, ya estoy obedeciendo a Dios, ya me sometí a la prueba, ya me sometí a la poda. ¿Ahora qué? ¿Cómo doy fruto? ¿Cómo demuestro que estoy dando fruto? Bueno, caminando en las obras que Dios preparó de antemano para mí. ¿Cuáles son esas obras? Mostrando amor unos por otros, abriendo las puertas de nuestro hogar con alegría, utilizando nuestros dones y talentos para el servicio de los unos de los otros, y lo más importante, para ganar almas para Cristo. Cristianos en acción son cristianos con fruto, son cristianos que pueden alcanzar más almas para Cristo. Pero algo importante, las obras que nosotros hacemos no son la raíz de nuestra fe ni de nuestra salvación, son el fruto de una relación con Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos entender esto, que si yo voy a vivir en esta tierra, si Jesús ya me rescató de aquello que no me convenía, si yo ya voy a vivir, le entregué mi vida a Él, entonces mi vida tiene que honrarlo a Él. Yo no vivo para mí, ya debo de vivir para Cristo. Y si yo vivo para Él tiene que llevarse siempre toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, porque nosotros estamos en la vid, porque el Padre nos abraza y Él espera mucho de nosotros. Él espera mucho de ti y de mí. Además, porque esta es la voluntad de Dios, porque el Padre se alegra, el Padre se gloría, dice, el Padre le da mucha alegría. Así como le pudo dar frustración, le pudo dar desánimo, le pudo dar tristeza, no encontrar nada en aquel pueblo vacío, sin espiritualidad. Yo creo que hoy en día no nos puede pasar lo mismo a ti y a mí. Si Jesús hoy viene, que sea glorificado. ¿Por qué? Porque en la casa de mi Padre habrá fruto. Y no solamente habrá fruto, sino que habrá mucho fruto. Porque nosotros somos sus discípulos. Porque nosotros decimos servirle a Él. Entonces yo quiero preguntarte para ir finalizando, tu árbol, nuestra vida, ¿cómo quieres presentarte delante de Dios? ¿Qué es aquello que quieres presentarle a Dios? ¿Un árbol frondoso con puras hojas? ¿O quieres dar fruto? ¿Quieres decirle, aquí está mi fruto? Esto es lo que yo he trabajado. Esto es lo que tu palabra ha producido en mí. Y no para justificarnos delante de Él, sino más bien conocedores de la verdad, actuando en favor del camino de Dios. Entonces, mis hermanos, mi querida iglesia, creo que tú y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios. Creo que si hay gente perdida allá afuera, no dejemos que alguien más lo haga. Busquemos nosotros caminar y ganar almas para Cristo. Pero si los que estamos aquí, alguien puede abrir su casa para que alguien más pueda nutrirse de la palabra de Dios, hagámoslo con alegría. Hagámoslo con esta decisión de que vamos a dar fruto y que fiel es Dios, que nos recompensa conforme a su voluntad. Entonces bebamos constantemente como aquella mujer que tenía dudas, que tenía preguntas y decía, bueno, ¿cómo no voy a tener sed jamás? Pero Jesús le dijo, es que esta agua física, es que estas cosas terrenales, es que aquello que te produce placer ahorita no sirve para nada. Mejor ven a la corriente de agua viva, a la corriente que tú y yo necesitamos, porque estoy más que seguro, porque la palabra de Dios así lo dijo hoy en la mañana, que quizás sabemos personas que venimos sin ganas,
que venimos sin propósito, que venimos sin aquello que nos entusiasma venir todos los domingos a la iglesia, porque no nos creemos dignos, porque creemos que nuestra rama está seca. Yo te invito a que en esta mañana tú puedas reflexionar en ello y decir: yo quiero que Jesús, que eso te desafíe. Yo quiero que Jesús encuentre fruto en mí. Yo quiero que mis hermanos vean la obra redentora que Jesús hizo en mi vida y que ellos también puedan salpicarles del fruto que yo puedo darles, que ellos se puedan nutrir del fruto que yo puedo darles. Y cuando lo vemos en un cuadro completo, entonces es que podemos ser como aquel árbol que siempre está verde, sus hojas no caen, y todo lo que hacemos prosperará. Si tú y yo queremos prosperar en esta vida, necesitamos invertir en el reino de Dios, amándonos los unos a los otros, confiando en lo que Dios puede hacer. Te invito a que te pongas de pie y que puedas tomar solamente unos momentos para reflexionar, pero no para condenarte a ti mismo, sino más bien para someternos al periodo de poda, al periodo donde las manos del Maestro estarán cuidando nuestro corazón y cuidando nuestra vida. Y si tú ya te sometiste a este periodo de prueba, de poda, entonces es tiempo de que llevemos fruto, y este fruto sea apetecible, y este fruto sea bueno. Padre, te damos muchas gracias porque tú has sido bueno en nuestra vida. Gracias, Señor, porque la esperanza que tú tienes en nosotros es que nosotros podamos dar fruto, y mucho fruto. También la esperanza y el deseo es que todo lo que hagamos en esta vida prospere. Padre, permítenos afianzarnos en ti. Permite que tu palabra pueda hacer eco en nuestro corazón y que podamos, Señor, salir al mundo, pero no sin municiones, no confiados en lo que dicen ellos, sino confiados en lo que dices tú, Señor Jesús. Permite que tu palabra se arraigue y que nosotros podamos extender nuestras raíces a esas corrientes de agua viva, a esas corrientes que nunca fallan y que hacen, Señor, que todo el tiempo estemos vigorosos y fuertes, Señor Jesús. Te ruego, Señor Jesús, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, que nos trates con amor, Señor Jesús, como siempre has sido, pero que nos ayudes a crecer, que nos ayudes a encontrarnos en ti todas las mañanas, todos los días, Señor Jesús, para que tú cambies nuestro corazón, para que podamos ser confrontados con tu palabra, Señor Jesús, y que podamos crecer y que podamos edificar tu iglesia, Señor Jesús. Te agradecemos, Señor Jesús, porque bueno eres, porque tu amor nunca falla, Señor Jesús. Y hoy confiamos en ti, Señor. Por Cristo Jesús te damos gracias. Amén.